Ya, listo. Ok, ya. A ver, ¿hay alguna consulta con respecto al el caso clínico que se les mandó? Mucho, para que puedan ver la parte bioquímica. ¿Lo llegaron a observar? Porque en la parte bioquímica, cuando expliquemos, ahí vamos a poder énfasis en esa parte. A ver, quisiera escuchar sus comentarios. A ver, Romelia, Valeria. Ese es Sí, el Romelia. examen, ¿no? Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Sí, ¿llegaron a observarlo? Sí, Ya, ok. Valeria, ¿llegaste a observar el examen? Sí, profesor. Ok. Ya, entonces ya hemos podido observar. Vamos, cuando lleguemos a la parte bioquímica, ahí le voy a solicitar a alguno de ustedes si puede proyectar esa parte para poder hacer retroalimentaciones. ¿Ok? ok, profesor. Ya. Como estábamos justo mencionando al inicio, cuando Valeria se sumó, y también lo que escribí en el caso en el chat, hoy día tal vez avanzamos 2 horas y ya el domingo avanzamos 3 horas. ¿Ok? A ver, vamos a comenzar entonces con respecto a la sesión del día. Vamos a comenzar con un caso clínico. Ya. Igual de antemano, les solicito si podían prender sus videocámaras para la iniciación del caso clínico. A ver, Valeria, Romelio. En esta parte de la clase número 5, que vendría a ser tamizaje y proceso de atención nutricional, vamos a ver un inicio de un caso clínico que nos va a acompañar para poder ir desarrollando cada uno de estos procesos. Y también de antemano vamos a ver del proceso de atención nutricional en este capítulo algunos componentes como la letra A, la letra B y la letra C. Ya los demás componentes se van a ver en la otra sesión que vendrá a ser la sesión 6. ¿Ok? Aplicación del caso clínico. Ok. Me gustaría que en esta parte del caso clínico se pueda leer un párrafo, mucho, termina en un párrafo, continúa otro párrafo y así consecutivamente. A ver, no sé si iniciamos, a ver, iniciamos contigo, Romelia. No sé si podrías leer el primer párrafo y decirme un análisis que puedas tener del primer párrafo. Ok. El caso clínico uno, cáncer del estómago. Paloma es una mujer de 48 años, trabaja como personal administrativo de una empresa. Desde hace 3 meses, la paciente refiere disminución de apetito, malestar gastrointestinal, por lo cual se automedica con omeprazol hace 2 meses. Por este Ok. motivo, ¿Qué, ahí inicia. qué podríamos decir de esa parte, Romelia? Bueno, la disminución del apetito, claro, Bien. supongo que por este malestar gastrointestinal que tiene, pero también el omeprazol, que es el inhibidor de la bomba de protones, hace que baje la acidez de su estómago, ¿no? Por decirlo Ok. así, y hace que, bueno, sentirá calma, supongo, ¿no? Y, Lo más seguro es que esta persona ha ido tal vez a una botica y le han bueno, de dado algo. fondo me parece que tiene un tema gastrointestinal. Claro, a veces el problema gástrico puede estar asociado a la parte gastrointestinal y todos, siempre que te duele el abdomen, mencionan, creo que tengo gastritis y por excelencia utilizan el omeprazol. Es un punto muy específico para poder conseguir. Ok, muchas gracias, Romelia. A ver, Valeria, no sé si podías terminar esos 2 párrafos y darme tu apreciación. A ¿Puede partir de, repetir, profesor? Sí, Romelia. No, pensé que me estaba preguntando. No, Ah, ya, ya. Ya, escuché Valeria, pues, vale, ok. ya, puedes continuar. ok. Por este motivo, acude a la consulta externa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se le realiza una endoscopía en la que se observa una úlcera en antrogástrico con aspecto maligno y se realiza una biopsia. El resultado de la biopsia es adenocarcinoma, por lo que la paciente es remitida al servicio de oncología.
Ok. ¿Qué podrías opinar de ahí, Valeria? Eh, que al final sí resultó, o sea, ser pues sí resultó ser cáncer, ¿no? Tras la biopsia se pudo evaluar ello, se le pudo dirigir a lo que es la especialidad de oncología. Claro, ¿cierto? Por eso siempre debemos considerar cualquier malestar, tal vez en una parte de nuestro cuerpo, que vaya a un especialista, ¿cierto? Más que un médico general. Entonces, acá solamente al tener malestares gastrointestinales, tendría que ir al gastroenterólogo. Y el área de gastroenterología, sí o sí te va a pedir una endoscopía para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Luego de la endoscopía lo derivan a oncología. Y así vas encontrando el área específica. Pero si tú hubieras sido, por ejemplo, en este caso, esta paciente hubiera ido de frente al área de lo que vendría a ser propiamente medicina general, entonces le hubieran dicho, sigue con tu omeprazol y tal vez es una gastritis. Y hasta posiblemente no le hayan hecho una endoscopía y la paciente hubiera continuado. Algo que va a manifestar justamente el tema de lo que vendría a ser esta patología es la pérdida de peso. Entonces, si una persona en un corto tiempo comienza a perder de 10 kilos, sospecha. Y dice, sí estoy comiendo, pero a veces como con dificultad, más sospecha todavía. Entonces, posiblemente este paciente tiene una neoplasia, porque no es normal que pierdan tan rápidamente de peso sin hacer dieta. Es como una pérdida de peso involuntaria. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Este cáncer es este nivel de intestino delgado, ¿no, profesor? Porque dice el antro Mm, gástrico en aspecto maligno. Úlcera en el antro ujú. gástrico. Claro, recuerden que cuando aparece el tema del cáncer, comienza a diseminarse. Entonces ya podemos decir que ya aparte el estómago está llegando a otro componente. Entonces ya no es algo que ha sido detectado al inicio. Ya Eh, podemos dar de pocas palabras a entender que esto ya ha tenido mucho tiempo y tal vez recién se ha manifestado en esos últimos 2 meses con el dolor. Lastimosamente, para que aparezca un dolor, tiene que pasar mucho tiempo de alguna patología y a veces precozmente no se determina. Y eso es lo complejo de las circunstancias. O siempre es bueno estar haciendo sus chequeos. ¿Sí? Claro, ahí ¿no ves que es el antro es cerca al estómago, ¿no? Y por eso Ujú. tendrá la Exacto. disminución del apetito también, Ujú. Exacto. ¿no? Ok. Acá el punto es que al denominarlo adenocarcinoma, ya estamos diciendo que es un tumor maligno. Entonces es muy agresivo lo que estamos viendo en el caso de este paciente. ¿Sí? Ok. A ver, vamos a continuar con la siguiente sesión. Ya. A ver, eh, continuamos después. Rosita, ¿nos logras escuchar ahí? A ver si nos puedes confirmar. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Rosita. ¿Qué, Rosita? No sé si podrías leer el tercer párrafo hasta acá y darnos una apreciación. ¿Todo el caso? No, no, el tercer párrafo, hasta 15 Ya. puntos. Cáncer de estómago. La exploración física es la siguiente. Peso actual 45 kilogramos, peso habitual 60 kilogramos, talla 1,55 centímetros, IMC 18,7 kilogramos por metros cuadrados. Presión arterial 110 sobre 60. Frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto. La persona se encuentra consciente, orientada según la escala de Glasgow. Ay, no sé, algo así. De Glasgow, 15 puntos. 15 Ok. puntos. ¿Qué podrías sacar de ese párrafo, Rosita? Algo que puedas sacar para la parte nutricional que te haya llamado la atención. El peso que ha bajado, ¿Cuánto ha bajado aproximadamente? 15 casi. 15. 15 kilos. Ujú. ¿Y esa pérdida de peso, de qué crees que haya sido? ¿Tejido adiposo o
masa muscular. De masa Por lo, muscular, por lo general es masa muscular. A veces, cuando tenemos personas que comienzan a perder el apetito, da la coincidencia que estas son las personas que a veces le gusta utilizar ropa suelta, holgada, grande, y a veces cuando pierden peso no lo notan, pero a veces son unas personas que utilizan sus tallas de ropa, lo notan rápidamente. Dicen, estoy, por ejemplo, vienen a la consulta y te dicen, licenciado, ahora estoy utilizando correas, porque a veces creo que he bajado de peso. Entonces tú dices, entiendo. Entonces ahí como que tú te puedes dar una sospecha de algo que está pasando mal. O a veces te menciona el paciente que la ropa le está quedando eh, ya al top. Algunos dicen, me siento como que creo que voy a comprar una talla más, iniciado porque creo que subió de peso. Y ahí el punto específico es localizar en qué parte ha subido de peso para poder orientar el tratamiento de qué ha sido el incremento. En este caso, el paciente ha perdido peso, que hemos podido observar. Las funciones vitales están estables, ¿cierto? Y si las funciones vitales están estables, ¿qué quiere decirnos eso? ¿Es un paciente crítico o no crítico? no Bien, crítico. no crítico, ¿cierto? Entonces, con eso podemos ver, pero aparentemente podemos observar que es un tumor maligno y a veces la palabra cáncer, tumor maligno, se nos viene a la cabeza, no es un paciente crítico. Acá podemos ver que no es un paciente crítico, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes prioricen siempre al momento de la evaluación. La exploración física nos dice que está normal, en la ocultación no hay hallazgo, en el abdomen blando, no doloroso a nivel de acá, por lo que han podido ver, tampoco incremento a nivel de las vísceras, tampoco hay edemas, que es fundamental conocer, y en el caso de lo que vendría a ser tórax, abdomen, sin hallazgos significativos, al margen de lo que ya han hecho la endoscopía y la biopsia. Ok. Acá vemos también la parte ya de algunos indicadores de laboratorio. Esto de los indicadores de laboratorio por un momento lo vamos a dejar, ¿sí? Acá aparece en el PPT, pero lo vamos a dejar por un momento, ya que van a ser trasladados luego para hacer el análisis más adelante en lo que nosotros tenemos que ir observando. Pero aparentemente, así a un simple vista, ¿ustedes podrían mencionar que tiene alguna alteración? Así a simple vista, no un análisis en profundidad. Algo que ustedes vean que podría tener complicaciones ahí, que se paro. La hemoglobina es baja, por eso. Ok, hemoglobina baja. Es un marcador que podemos estar mencionando de manera general, ¿cierto? Esto puede deberse, uno, a la alimentación, y dos, también si es que el paciente está perdiendo sangre. A veces, por ejemplo, si el paciente inicia recién debuta con esta patología, vamos a poner el caso, y comienza a botar sangre consecutivamente, gracias a una hemorragia digestiva alta, puede asociarse que el paciente tiene justamente a consecuencia de la pérdida de sangre en mucha cantidad. ¿Sí? Entonces podemos asociarlo a eso. Pero si Después nosotros lo más encontramos el marcador, claro, pero si encontramos el sería marcador alterado, también podría decirnos que este paciente no ha tenido un adecuado consumo de alimentos fuente de hierro. Y a esto recién está debutando en estos momentos precisos la hemorragia. También puede darnos otra sospecha, ¿sí? Porque recuerden que una persona no puede estar por mucho tiempo con hemorragia digestiva alta. Entonces, esta hemorragia digestiva alta recién aparece. Entonces, puede ser que si es que está debutando en cantidades muy grandes, ahí sí podría haber una anemia por consecuencia de eso. Pero si recién debuta y si me sale el marcador tal vez alterado, que puede estar con las constantes corpusculares relacionados al tema de la hemoglobina, entonces puede ser el consumo de alimentos. Hay que ir observando, ¿cierto? De manera general. Se sumaría ahí los criterios que vamos a analizar. Creo que por acá hay una pregunta. PCR alto. ¿Ok? ¿Qué más aparte podemos encontrar ahí? ¿Alguna consideración adicional? Vamos acá.
Acá nos menciona justamente el diagnóstico ya definitivo de cáncer gástrico, la falta de apetito que hemos reportado, la pérdida de peso del paciente y actualmente la hemorragia digestiva alta que estamos reportando. Es llevado al servicio de oncología y en su hospitalización le solicitan una interconsulta con el servicio de soporte nutricional. ¿Por qué le colocan al equipo de soporte nutricional? Porque el paciente está con hemorragia. Y cuando está con hemorragia, no va a consumir alimentos. ¿Sí? Eso hay que considerarlo fundamentalmente. ¿Qué más nos menciona? Actualmente el paciente se encuentra en NPO. ¿Qué es NPO? A ver, Nada por vía oral. Valeria, Valeria, estamos bien. Hay que ir apuntando, antes que me olvide, en un cuaderno ustedes, durante cada una de estas sesiones, cuando vean siglas. Hagan una parte de atrás de un cuaderno, todas las siglas que pueden, ahí van anotando. ¿Qué significa? Porque cuando ustedes ya lleguen al tema del internado clínico, todo va a ser siglas. Entonces ya deben familiarizarse con esos términos. ¿Ok? Por ejemplo, a veces también les voy comentando mis exámenes que yo coloco. En la universidad utilizo siglas. ¿Sí? Por ejemplo, yo te puedo decir, evalúame la alimentación del paciente, la parte de dietética. Y por ahí tú vas a buscar en tu examen y dices, licenciado, no veo que hay dieta, no veo qué está recibiendo. A veces tú puedes pensar que no está la dieta, pero si encuentras la sigla NPO, entonces eso quiere decir que no está comiendo totalmente nada. Entonces sí hay, solamente hay que investigar y buscar dentro de todo el párrafo que tiene o que se te da. ¿Sí? Ok, está bien, Valeria. Recuerden que esa terminología, para los que recién van a llevar conmigo fisiopato, les recomiendo que desde ahora aprovechen ya e inicien esa terminología, porque vamos a estar viendo bastante términos. Los que ya llevaron fisiopato, desde este curso, si quieren aprovechar, comiencen a hacer terminología, que igual yo voy a ir sumando esa terminología en fisiopato, en dieto y en soporte. Entonces, como mínimo, ustedes tienen que tener un tomo de tipo de diccionario de terminologías, ¿sí? Entonces, hay que anotar todas estas informaciones. Entonces, veo que se va a proponer iniciar el área de soporte nutricional por la hemorragia digestiva y justamente el paciente es ingresado a cuidados paliativos. ¿Qué pasó? Entonces, este paciente, lo que está tratando de decirme es que entró en un estadio 4. Sí. Posiblemente ya entrado en un estadio 4. Entonces, por ende, se ha dado la pérdida de peso masiva y todo eso. Y a veces hay el problema que tú puedes estar perdiendo el peso, pero tú no te percatas. Y recién tú te percatas cuando alguien que hace tiempo no te ha visto te dice, has perdido peso. Y ahí recién te das cuenta tú que has perdido peso. Porque a veces las personas no mucho están con una balanza, siguen su vida normal, cotidiana, y recién se dan cuenta. Y si es que utilizan ropa holgada, como les había mencionado, muchos ni siquiera se van a dar cuenta. Entonces hay que tener en cuenta ese criterio. Entonces, está en cuidados paliativos. Ahora les sigo preguntando. ¿Está en cuidados paliativos? ¿Es un paciente crítico o no crítico? Sí, la mayoría de casos están en cuidados paliativos, en el estadio 4. Recuerden que cuidados paliativos, yo puedo decir, en un mayor porcentaje son oncológicos, pero también pueden ser una etapa final de un paciente con cirrosis, una etapa final de un paciente renal o otra patología. No es crítico, ajá, sigue siendo un paciente no crítico, ¿cierto? A ver, nos menciona que es parte del servicio de oncología y los doctores proporcionan, o proponen iniciar una quimioterapia agresiva. Eso quiere decir que ya estamos viendo una etapa terminal. Y en el tema del Apache, siempre suelen considerar el Apache y el SOFA para ver funciones vitales, si está estable o inestable. Y obviamente si se descompensa ya es para poder llevarlo a UCI. A veces hacen eso cuando entra el pabellón. Entonces vamos a poder ver aquí. Aquí viene a ser la controversia. Por ejemplo,
A veces cuando tienes un familiar, un conocido que es un paciente oncológico y está en esta etapa, es crucial dos circunstancias. A veces el oncólogo menciona lo siguiente: puedes llevarte al paciente a tu domicilio y darle de comer lo que desee. Pero doctor, está botando sangre. Dale calidad de vida, dale sus gustos. Ya es el mismo paciente oncológico, dice, estoy botando sangre y el doctor me ha dicho que coma. Como que no hay coherencia, ¿cierto? Calidad de vida. Por otro lado, eso es para que no le den ninguna quimioterapia, no le den ningún tratamiento oncológico y el paciente solamente espere su deceso a través del grado de desnutrición y también este cáncer va a ir yendo a otros órganos, se va a diseminar, va a echar metástasis y complica mucho más aún el cuadro. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, que es que los familiares aceptan que le coloques la quimioterapia. Pero dentro de colocar la quimioterapia agresiva, tú eres consciente que estás atacando tanto células buenas como malas. A veces, obviamente, tú neutralizas que el cáncer no llegue a otros órganos, que se quede con los que ya había dañado. Pero lastimosamente, al ser la quimioterapia agresiva y si tu cuerpo está desnutrido, no tolera algunos casos. Y si no toleras, te descompensas. Y si te descompensas, puede haber una cierta posibilidad y una alta probabilidad de fallecer. Entonces entras en la encrucijada de decir, llevo a su casa, que descanse, que no lo maltraten, o opto por la quimioterapia. Pues tienes dos salidas. Si ustedes tuvieran un paciente de ese tipo, ¿cuál sería la elección que cogerías? Amelia, Rosita y Valeria. ¿Cuál de esas dos opciones ante las circunstancias de este paciente? Profesor, ¿puede repetir la pregunta porque le escucho entrecortado? A ver, ok. Tienes dos salidas. Salida uno, que el oncólogo, supongamos que tengas un paciente de ese tipo, ¿ya? El oncólogo te dice a tu familiar, llévalo a su casa, dale calidad de vida y sabes que está vomitando sangre y te dice, come lo que desee. Esa es solución uno. Obviamente no hay tratamiento y el cáncer va a estar haciendo metástasis a otros órganos. Y vas a depender del estado nutricional del paciente. Si es que está más desnutrido, puede llegar a su deceso cuando se disemine el cáncer mucho más aún. Opción 2. Tienes a tu paciente y comienzas a hacer las quimioterapias. Estas quimioterapias son agresivas y con esas quimioterapias ataca células buenas como malas, ¿sí? Entonces, la parte acá viene a ser, si tu paciente está previamente desnutrido, entonces eso podría tener efectos secundarios y eso podría conllevar a que el paciente se desnutra más. A veces ya se descompensan, funciones vitales comienzan a alterarse, puede venir un paro cardíaco y fallece el paciente. Entonces, ¿cuál de esas dos soluciones tú darías y cuál de esas dos soluciones tú sí o sí deberías tener un nutricionista de cabecera? Romelia, Rosita, Leria, Bueno, Leila. si es una persona que está con cáncer y tiene ese estadio 4 y bueno, este, sí está desnutrido, es lo peor, ¿no? Porque justo en el cáncer también hacen mucha caquexia, ¿no? Entonces hay que alimentarlos más y tienen complicaciones. Pero realmente sufriría, me parece. Em, Porque su diagnóstico es, pues, no tan, no tan bueno, ¿no? Entonces, yo optaría por el primer paso, ¿no? De Ok. asistirla en ¿Necesitarías casa, un nutricionista de tratar de, cabecera? ¿perdón? ¿Necesitarías un nutricionista de cabecera si optas por la primera decisión? Sí, porque de una otra manera, o sea, no voy a dejar que venga, Mm, y darle, también, va a seguir desnutrido, ¿no? Porque supuestamente no se alimenta bien. Entonces, un nutricionista sí me ayudaría un poco
minimice siquiera eso, ¿no? Claro. En primera instancia, el tratamiento que tienen que colocarle por la hemorragia digestiva alta, tienen que colocarle una sonda, pero no es una sonda de alimentación en primera instancia, es una sonda de descomprensión, porque si no le colocan la sonda de descomprensión, puede ser que el paciente esté durmiendo, se broncoaspire, se traga su sangre y fallece. Y no es por el cáncer. Entonces, el doctor tiene que ver, tal vez el oncólogo debería solicitar una interconsulta a UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, para que un intensivista mande esa criterio. O si es que el área de soporte rota con él, para decirle colóquele una sonda de descompresión, sea la decisión que se quede el paciente acá, o sea la decisión que el paciente se vaya a su casa, colóquenle la sonda. Yo sé que el oncólogo le ha dicho que coma lo que desee, dale calidad de vida, pero se puede broncoaspirar y fallece. Entonces, a sugerencia propia es colocarle tal vez la sonda de descomprensión y colocarle otra sonda bypaseando para que pueda llegar al jejunum y con eso alimentar al paciente. Y ya su alimentación sería por tema de jejunum. Entonces, tú vas viendo con esos criterios. Con respecto a la quimioterapia agresiva, se suele dar en el paciente en el último estadio. Y al momento de darle en el último estadio al paciente es porque ya no se puede operar. Posiblemente ya el paciente ha hecho metástasis. Tal vez un órgano que ya tiene metástasis. Casi la mayoría de órganos que pueden estar cercanos ya pueden estar comprometidos, es decir, la parte hepática, posiblemente, pero ahorita no ha habido incremento, entonces puede ser otro órgano, pero que todavía no se ha determinado. Entonces, en estas circunstancias, los dos necesitan un nutricionista de cabeza para poder manejar este caso. ¿Sí? Hasta acá, ¿dudas, preguntas, consultas? Tenemos ese tipo de paciente para poder manejar el tratamiento y después de acá el caso del paciente necesitaría un soporte nutricio. ¿Sí? Igual comentarles que con el tiempo, ya gracias a la Universidad Mayor de San Marcos, está saliendo una nueva especialidad, les voy comentando, que se llama nutrición paliativa. Si alguien con el tiempo quisiera especializarse en ese campo, ya hay como que un lugar que propiamente ya ha aumentado la cantidad de muchos pacientes en los hospitales que necesitan cuidados paliativos. Entonces la nutrición tendría que también tener a alguien que lo represente en esa área para que pueda tomar esas decisiones que ahorita hemos podido debatir en este momento, si lo llevo o no lo llevo y qué cuidado debo tener. Y yo como nutricionista, la decisión que acate la familia, yo tengo que ir atrás y tratar de mejorar el tratamiento. Por eso es importante conocer muy bien la fisiopatía para que tú puedas tratar y abordar al paciente. ¿Sí? ¿Qué parte repito, Valeria, específicamente? A ver, Valeria. Ah, ok. Recuerda algo, le colocan una sonda y la sonda es de descomprensión. Es para que el paciente pueda, lo que está teniendo en la sangre a nivel del estómago, él pueda broncoaspirarse. Entonces le colocan para que drene y por ahí salga. Entonces ya no se broncoaspira y ya no se va a atorar y fallecer. ¿Sí? Porque por eso puede fallecer. Por el otro lado es colocar la otra sonda para que se alimente, pero en un futuro esperamos un poco que baje. Sí, se tiene que colocar la sonda. Por ahí es importante que tú puedes estar en cuidados paliativos, pero tienes que tener un conocimiento de soporte, porque si solamente lo ves como paciente que está en pabellón, tú lo estás viendo como, obviamente, paciente no crítico, pero ya con la experiencia que puedes ver pacientes críticos, te da el indicio que tu paciente está yendo por mal camino y si es que no le pones un criterio o algo que no se complique, ya va a llegar a un paciente crítico y va a estar en tus manos que estás tú abordando. Entonces tienes que ir dando algunas pautas en base a tu experiencia y que tú puedas justamente hacer que el paciente no se complique el cuadro patológico. En todas maneras, sí, pero la idea es darle calidad de vida. Porque imagínate que el paciente fallezca por un coágulo de sangre que se broncoaspiró. Entonces ahí ya hay como una negligencia médica, porque el paciente no debió fallecer por eso si no lo coloca. ¿Sí?
Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta el momento del caso? Porque con este caso vamos a trabajar todos los procesos de la parte del proceso de atención nutricional. ¿Todo bien hasta el caso? ¿Todo vamos bien? ¿No hay dudas? ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Sí, profesor. Romelia. Ok. Si estuvieran ahorita con el paciente in situ, les pregunto, ¿asumirían el cargo de atender al paciente o lo derivarían a otra persona? Sinceramente, a Romelia, Rosita y Valeria. A ver, por ahí me está diciendo bien, ¿no? ¿No asumen el cargo, Valeria? Vamos a encontrar pacientes de estas patologías muy frecuentes. Entonces, la idea es que nosotros podemos asumir el cargo. Y no hay que tener temor. Obviamente es un paciente con una patología que vamos a ver. Obviamente te vas a especializar, ya es cuando se realiza el tema de la especialidad y todo eso. Pero ahora en el internado te pueden mandar a analizar este tipo de pacientes. Y ahí es donde tú mismo vas a poder observar esos criterios. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes, por eso se coloca en la malla curricular el curso de soporte, para que ustedes puedan ver ese criterio y puedan manejar. A veces nosotros decimos, pero algunos, pero el soporte no creo que me aporte mucho. A veces algunos estudiantes me mencionan que soporte nutricional ellos no se van a dedicar a la parte de soporte, pero cuando tuvimos el tema del COVID, el curso de soporte, les comento, apoyó mucho a todos los que llevaban el curso, porque me decía mi familiar está mal, está en UCI, mi familiar está hospitalizado y me han dado fórmulas. Licenciado, ¿usted cree que pueda, con mi caso clínico de mi familiar, hacer un ejemplo para yo saber cómo abordarlo? Y ahí en ese momento el curso de soporte tomó una gran relevancia en los que estaban justamente en ese periodo de COVID. Entonces, nunca nadie sabe en qué momento un curso te puede salvar la vida. Entonces, siempre es bueno aprovecharlo al máximo. ¿Ok? Ya hemos analizado este caso y ahora ese caso lo vamos a trasladar a estos parámetros. Acá podemos observar, por ejemplo, la interconsulta. Este es un formato que vamos a tener desde ahora en adelante. ¿Y tú qué es lo que vas a hacer? De todo lo que hemos visto nosotros, tú vas a colocar un resumen, lo más importante. ¿Cuál era lo más importante en este caso? Los años de la edad de la mujer, qué es lo que pasó al inicio, que la hospitalizaron, que pasó justamente a servicio de oncología, ¿cierto? Y luego está en cuidados paliativos y el diagnóstico de cáncer gástrico. Cuánto tiene el tema de lo que es el SOFA del Apache para ver que, confirmar que no es crítico, y actualmente cómo se presenta el paciente, y qué está recibiendo y qué se le va a proponer. Muy resumido, ¿cierto? Acá no es que coloquemos que pasó por un área, pasó al otro área, al final, ¿dónde te encuentras? Y eso es, tú sintetizas eso en 3 mínimos párrafos, todo lo que vas a mencionar, ¿ok? Eso sería la historia clínica del paciente y luego viene ese el tamizaje, ¿ok? Servicio que se encuentra el paciente, cama, diagnóstico médico que se reporta y esta interconsulta tiene el formato basado en el ADIM. A, que vendría a ser el análisis nutricional, la D, que es el diagnóstico, la I, que es la intervención, y la M, que vendría a ser monitoreo y evaluación. Entonces, tenemos todas estas letras que son en el formato interconsulta. Esta interconsulta, en base al formato ADIME, se basa en base a lo que vendría a ser el proceso de atención nutricional. Y este proceso de atención nutricional se subdivide en pasos: evaluación nutricional, diagnóstico nutricional, intervención nutricional y monitoreo. ¿Ok? El tamizaje no es parte de ese PA, te voy a comentar, según la academia. No es parte, este tamizaje no es parte. Por ende, en esta evaluación que hacemos, lo podemos colocar dentro de aquí y acá lo pones como un dato, pero no es parte en realidad en sí. Es como un reporte que tú haces un resumen. Comencemos entonces con el tamizaje nutricional, que vendría a ser como un paso número 0 que tenemos ante todo lo que hemos desarrollado.
Vemos la prevalencia de riesgo de desnutrición a nivel hospitalario. Recuerden que la palabra adecuada es esto: riesgo de desnutrición. Esa es la palabra adecuada, ¿sí? Por ejemplo, ustedes no sé si han visto que en los hospitales dicen, tal hospital tiene desnutrición una cierta cantidad de pacientes. Tú dices, ah, mira, evaluó el grado de desnutrición en el hospital, no sé, por ejemplo, Loaiza, Hipólito, ya. Aparte de lo que tú te desarrollas como en el ámbito clínico, tú tienes que perfeccionar también el área de investigación. Y ahí tú dices, a ver, metodología, me llama mucho la atención. Quiero ver cómo han hecho ese diagnóstico, porque obviamente tenía que ser un nutricionista para que diagnostique. Y te das cuenta que dentro del estudio no hay ningún nutricionista. ¿Qué es lo que han notado? Son de profesión médica, había notado un tamizaje. ¿Y ese tamizaje que te da? Riesgo de desnutrición. Pero como los médicos no lo saben utilizar, reporta desnutrición. ¿Ok? Por eso es importante conocer esta parte metodológica si quieres hacer un trabajo de investigación en este ámbito. Entonces tú pones riesgo nutricional en el ámbito hospitalario. Y con eso tú vas a poder mencionar qué es el ámbito y qué es una condición prevalente y muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 personas de 10 personas presentan riesgo de desnutrición en la parte hospitalaria a nivel nacional. Entonces, ahí podemos ver pacientes con sistema digestivo, pacientes quirúrgicos, pacientes en estado crítico que presentan. Miren, vemos acá las estadísticas y casi el 50% suelen tener complicaciones digestivas. En los quirúrgicos, el 87.4% presentan riesgo nutricional. En estado crítico, miren, el 97%. Todos literalmente presentan riesgo de desnutrición, como podemos estar observando dentro de este mapa. ¿Qué más podemos observar? También podemos observar que estos pacientes que tienen, por ejemplo, el tema del consumo a nivel de lo que vendría a ser fórmulas enterales, se puede reportar que hay un cierto porcentaje que presentan desnutrición. Entonces, con eso podemos justamente relacionar que es importante conocer el tipo de alimentación para el paciente que se le va a brindar el tratamiento. Esos son los pasos, la admisión, el screening, que es el tamizaje, y el tema de ese tamizaje puede decir que tiene con riesgo. Si tiene riesgo, aparentemente tú vas a comenzar el proceso de atención nutricional, que es el PAN. Hace la evaluación, el diagnóstico, la intervención y lo que vendría a ser el monitoreo. Pero si presenta, no tiene riesgo nutricional, regresas otra vez a dar la vuelta para acá y no lo evalúas. ¿Qué es entonces el screening o tamizaje nutricional? Un grupo de personas, vamos a poner, que vamos a tener nosotros y que vamos a seleccionar los que verdaderamente tienen riesgo de nutrición. Y son honestos. ¿Cómo puedo dar este ejemplo? A ver, supongamos que Romelia, Cita, Valeria, Jennifer, Leila, ustedes vienen conmigo al internado clínico y te menciono y te digo, a ver, chicas, tengo 40 pacientes en el pabellón de cirugía general de mujeres. ¿Ok? Esos 40 pacientes ustedes se van a encargar. Necesito que las evalúen y que ustedes me digan quiénes tienen o que hagan un filtro, quiénes tienen que tener mayor cuidado nutricional. Para que con eso yo poder hablar y enviar esa solicitud a 3 interconsultas para que los puedan ver al paciente ya en el área de soporte nutricional. Con ese criterio, ustedes ya hacen el tamizaje y al final me van a decir, licenciado, de las 40 personas que hemos evaluado nosotros, solamente 5 personas reportan que tienen riesgo de desnutrición. Y por ende, esas 5 personas tienen que ser reportadas para que pueda analizarlo el área de soporte nutricional. ¿Se entendió hasta acá?
Romelia, Rosita, Valeria, Leila, Jennifer. ¿Se entendió? Como un tamizado, ¿cierto? Yo hago un filtro para poder ver. A veces cuando estamos dentro con los internos, les digo, en su pabellón van a tener 60 pacientes. Solamente escuchar 60 pacientes ya entran en caos, me dicen. Licenciado, son demasiados. Yo le digo, pero a todos le vas a hacer tamizaje y con eso vas a filtrar. Y no todos están mal, ¿cierto? Obviamente, si yo te digo que todos están mal, ya hemos visto que la probabilidad que todos están mal suele ver solamente en UCI, pero tú no estás yendo a UCI. Y además en UCI, con respecto a la implementación y todo eso, solamente hay 5 camas. Es decir, tú te haces cargo de 5 camas para poder ver toda esa parte de ahí. Entonces, este método que vamos a poder ver es una herramienta que va a ayudarnos para poder ver precozmente la detección de ese riesgo de desnutrición o nutricional. Además, es el primer paso antes de iniciar esta evaluación nutricional en el ámbito hospitalario. La herramienta debe ser validada, tiene que ser eficaz, viable, reproducible, de bajo costo, obviamente, práctico, rápido, que podemos ver, y nos va a servir como para poder hacer el tamizado y poder centrarnos en los pacientes que verdaderamente necesitan ese cuidado que vamos a tener para no tener complicaciones. O hasta acá, preguntas. Nomelia, Rosita, Valeria, Leila, Jennifer, preguntas. ¿Todo claro? Y en esos pacientes con riesgo de desnutrición se le hace más, claro, tú haces más énfasis. Y justamente a los que tienen el tamizaje y que salen con riesgo, tú aperturas para ellos el proceso de atención nutricional. Todos esos pasos que decimos que es evaluación, intervención, diagnóstico, todo eso se realiza a los pacientes que tienen riesgo de desnutrición. A ellos vas a manejar ese criterio. Ok. Sí, de manera indirecta, porque no ha presentado alteraciones para que puedan ser parte de ese proceso de atención nutricional de ayer. ¿Sí, Valeria? ¿Quedó todo claro? Ok. Ya. Comenzamos entonces. Para este curso solamente me he centrado en 2 tamizajes, fundamentalmente para que lo puedan entender a profundidad. ¿Sí? Para eso vamos a ver con respecto a adultos el tamizaje del RC 2002. ¿Sí? En ese tamizaje hay 2 partes. A veces se suele confundir esta primera parte con la segunda. ¿Sí? Entonces, reconozcan esta primera parte, o poner acá, que es la parte número 1, colóquenla así. Parte número 1. Luego hay la parte número 2, pero recuerden que la parte 2 es la que toma decisiones. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, voluntarios. A ver, ¿quién quiere ser voluntaria? Valeria, Rosita, Romelia, Leila, Jennifer. ¿Voluntaria? ¿Quién quiere ser voluntaria? ¿Una voluntaria? Yo, Acá lo que profesor. tenemos que... A ver, Jennifer. A ver, Jennifer, ¿tu IMC cuánto es? ¿Tienes tu valor de IMC? No, a ver, déjame calcularlo. Ya. Mientras que vas calculando, podemos ir respondiendo las demás preguntas. ¿Has perdido peso esos últimos 3 meses, Jennifer? No, ¿Sí? Entonces, no. ¿Ha disminuido tu ingesta? sí, un poco. Un poco. Ok. Pongo entonces acá
Dependiendo si es el caso, vamos a ponerte acá como una alerta. Como tú me estás hablando y tus funciones vitales están estables, te hago la consulta. ¿Eres un paciente crítico? No, ¿cierto? No. Ya. Y ahora tu IMC. ¿Cómo se encuentra tu IMC? Mm, Recuerden que este IMC más está perfeccionado para personas adultas. ¿Por qué? Yo tengo un paciente adulto mayor y si tengo menos de 23, yo digo delgadez. Para decir que es 20.5, obviamente el paciente ya está con delgadez. Entonces, solamente esto va a correr información para pacientes que tienen adultos, no para adultos mayores. Cuando hagan adultos mayores es como que acá no se considera ni sí ni no, ¿sí? No podemos decir eso. Ok, Jennifer, ¿cuánto es su IMC? 23.7. ¿Ah? 23.7 ponemos. Entonces vemos acá, entonces sería no, ¿cierto? Entonces, no. Entonces, basta que solamente tú me hayas marcado un sí, que hemos marcado acá, para que procedas a la segunda parte. Por ejemplo, si tú tienes una persona que, así como por ejemplo tú me dices, licenciado, yo mi IMC es esto, yo no he perdido justamente mi apetito, ni tampoco he perdido peso, y yo le estoy hablando ahorita. Entonces, literalmente, tu paciente, todo es no, y al ser todo no, no pasa a la segunda parte, y automáticamente yo digo, tienes tu puntaje cero, y al tener puntaje cero es que no tienes riesgo de desnutrición. ¿Sí? Así de simple. Ya no necesitas pasar a la segunda etapa. ¿Sí? En el caso de adultos mayores es menos de 23, es delgadez. Para ese tamizaje, menos de 20.5. Recuerda que cuando tú tienes una persona adulta, menos de 20.5 es decir, está yéndose para lo que vendría a ser la parte de desnutrición. Pero en el caso de acá, solamente cubre para adultos, no cumple para adultos mayores. ¿Sí, Valeria? Entonces, con el tamizaje ya resuelto y hecho para el tema de Jennifer, pasamos a la segunda etapa por ese sí. Ok, en el caso de acá, Jennifer, te hago la consulta. Acá tenemos la segunda parte, acá voy a poner, es la segunda parte, recuerden eso. Si es que todo me sale a mí, no en el otro lado, ya no llego a hacer esta segunda parte, ¿sí? Automáticamente. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esa segunda parte? Tengo dos ítems, estado nutricional y severidad de la enfermedad. Son dos ítems muy específicos. Comencemos con estado nutricional. Acá la prioridad va de mayor a menor. En el caso de esta prioridad, primero va a ser tu ingesta, ¿ok? Segundo es tu porcentaje de cambio de peso. Y tercero es tu IMC. Entonces, de acuerdo a todos esos criterios, tú vas a seleccionar. Entonces, vamos a ver. El tema de tu ingesta, Jennifer, disminuyó. ¿Qué cantidad? Es decir, tú comías de una cierta cantidad que podríamos tener. Acá podemos tener, si tu cantidad, por ejemplo, fuera del 0 al 25, entonces tendrías 3 puntos. Si tu cantidad sería lo que vendría a ser 25 al 50, tú dirías, ya, entonces tengo 2 puntos. Si fuera del 50 al 75, dirías, desnutrición leve. Y si fuera del 75 al 100, me encuentro normal, con respecto a mi ingesta. Pregunto, ¿cómo estábamos con respecto a tu ingesta, Jennifer? O sea, en cantidades, ¿cuánto ha disminuido? Ajá, Mm, de manera general, obviamente. Por ejemplo, en el caso del consumo que yo pondría 3 puntos, uno puede ser ujú. NPO, otro puede ser que tú me digas solamente tomo sopas, 25%, por ahí está fijado. Una desnutrición moderada con respecto a la ingesta, tú me dices, licenciado, en el desayuno me da mi vaso de leche o cuatro, a veces lo tomo, pero estoy dejando el pan. En el almuerzo estoy dejando el arroz, la papa, por ahí también la proteína estoy como un poco, y por ahí la ensalada, algo así. Ok, estás comiendo un 50%, también lo sé. En el caso de leve, sería que tú me digas, por ejemplo, de 50 a 65,
Licenciado, estoy comiendo por lo general. A veces dejo medio pan, por ejemplo, y a la vez también puedo estar dejando la mitad de la porción de mi arroz o una porción. Entonces, más o menos tú puedes decir, puede ser 50-65, dejando. Y dejo la sopa, por ejemplo. Y ya normal es que sea de 65 a 100, me puedes decir tú. Licenciado, solamente estoy dejando de comer, vamos a poner el pan y por ahí una porción de, media porción de arroz o mitad de papa. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú te calificarías respecto a tu ingesta? A ver, antes yo consumía cuatro veces, o comía 4 veces al día y ahora como 3 veces y como que he disminuido mi cantidades de frutas y verduras. Sí le he tratado de mantener, pero hay días como que sí, no. Ya, entonces tú has dejado una colación, se puede decir ya. Sí. Ya. Entonces, mira, si tú dejas una colación, no va a influenciar mucho. Pero si tú me dices, he dejado mi almuerzo, mi cena, donde ya dejo más cosas marcadas, ahí sí puede repercutir. Entonces, con lo que tú me dices, yo te consideraría normal. A veces de 75 a 100. Entonces, tú estarías aquí. O agarras y marcarías a 50 normal. Y en el caso de la enfermedad, tú debes colocar de acuerdo a los indicadores. Por ejemplo, los que están en UCI, de ley, 3 puntos. Si estás en UCI, vas a cuidados paliativos. 2 puntos. ¿Quién podría ser 2 puntos? Por ejemplo, tengo un paciente gastritomizado total. Le han quitado de todo el estómago. Cirugía mayor abdominal. Tengo un paciente con neumonía y adulto mayor. Severo. También podría ser considerado con esta gravedad. Tengo tumores hematológicos, por ejemplo, leucemias. Y sobre todo las agudas. 2 puntos. Entonces lo vamos viendo. Si fueran las crónicas, leve. Va a depender mucho de la patología. ¿Qué podría ser leve? Paciente que tiene, por ejemplo, vamos a poner el caso diabético. Si tienes un paciente también con hemodiálisis, podría ser acá, pero en sus inicios. Pero si tiene complicaciones, si tiene con la diabetes, dos patologías que son fuertes, entonces ya podría considerarlo como moderado. Va subiendo ya la categoría. Si es oncológico, son los primeros estadios, recién de debut. ¿Ok? Entonces, y ausente es que sigas todos los requerimientos. En el caso tuyo, ¿cuentas con alguna patología o ninguna patología? No, Jennifer. bueno, Ok, entonces si no tienes ninguna patología, sería ausente. Y si tuvieras alguna patología, a lo mucho podría ser leve, al menos que se complique, que me digas que tienes más complicaciones de fuerza mayor, entonces ya sería moderado. Entonces es ausente, cero, te encuentras cero, y al final tú agarras y dices, puntaje sería cero. En el caso de acá, se le sumaría un punto si es mayor de 70 años. En el caso tuyo no sería esta parte de acá, y al final terminarías teniendo tu tamizaje 0 puntos. Con esos 0 puntos ya se terminó justamente esta evaluación. Preguntas, dudas, preguntas. Amelia, Rosa, Jennifer, preguntas, Leila. ¿Una consulta hasta acá? A ver, es 50, ya no 60. A ver, ¿cuál? 50 es. Ya. Ok, entonces y ahí hay se un salió tercer el paso, tamizaje. si hubiera Sí, dime, Jennifer. hay un tercer paso, si hubiera no hubiera salido 0 puntos. No, porque ya en este paso de acá tiene que salir un puntaje. Por ejemplo, tú sacas de esta parte de estado nutricional un puntaje y sacas de severidad otro puntaje. Y con eso tú puedes marcar. Y si es más de 70 años, pones otro puntaje.
Y al final tú respondes. ¿Sí? A ver, le voy a hacer una pregunta acá. Si tengo un paciente, vamos a poner prediabético, ¿cuánto de severidad de la enfermedad le colocaría? 0, 1, 2, 3. ¿Cuánto le pondrían, chicas? Prediabético. Cero. ¿Cero? Aún es diabetes. No, ya Uno. tienes una patología. 1, ¿cierto? Bien debutas o prediabético, 1. Es lo más básico porque ya, para que tú coloques 0, es una persona aparentemente sana. No tiene ninguna complicación. ¿Sí? Que puedo colocar acá. Entonces ya sería 1. Tengo un paciente que tiene una operación de litiasis vesicular. ¿Cuánto le pones? 0, 1, 2 o 3. ¿Cuánto le colocarían, chicos? Uno. Litiasis vesicular. 1, ¿cierto? Tengo un paciente con cáncer de esófago que ha sido operado. ¿Cuánto me pone el puntaje? Dos. 2. Ajá. Estamos mencionando la parte de acá. Tengo un paciente con disfagia. ¿Cuánto me pondrían si tengo una persona que es adulto mayor? 1, 2 o 3. Tres, Como es profesor. una disfagia. Ah, no, pero si es una Disfagia disfagia, que solamente es. Ah, dime, Romel. ya no podría alimentarse, ¿no? Se sería, Ya, pero para que pasaría. sea 3, tiene que tener funciones vitales inestables. Ah, ok. Tiene que estar en UCI. Entonces, Ah, ya, entonces descartado dos. 3 puntos. 2, dependiendo si este paciente tiene la disfagia con otra patología además. Otra complicación que tú me digas, ah, mira, tiene la disfagia y también tiene la postramiento, es adulto mayor con otra patología, te diría 2. Pero si se te presenta la disfagia solamente, sería 1, otra vez. Ok. Ujú. Entonces ahí vamos viendo esas categorías al momento de trabajar. Por ejemplo, cuando enseño esto al momento de dietoterapia o soporte, yo les digo, chicos, en soporte nutricional solamente vamos a ver en severidad de la enfermedad de 2 y 3. Es decir, tu paciente si está crítico, entonces tú pones 3. Si tu paciente está, por ejemplo, en pabellón no crítico, pones 2. Se acabó. La respuesta está ahí. Si tienes tú en dietoterapia, ya no en soporte, tú dices, mis pacientes que están en pabellones, así como los que yo les mencioné, tengo los 40. De los 40, los que salen con riesgo de desnutrición, posiblemente pueden ser ya 2, porque tienen un grado un poquito de severidad. Y los que salgan 1 serían los que no están con tan complejo el caso. Sería 1. Y nada más, solamente vas a manejar 1 y 2 en dietoterapia. Y en soporte, 2 y 3. Nada más. Pero a veces en los exámenes cuando reviso, veo que en dietoterapia me ponen 3. O veo que en soporte me pone 1. Entonces, le hago el hincapié a ustedes acá. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Ok, prosigamos entonces. Ahora vamos a ver lo que es la valoración global subjetiva, que es otro tamizaje. En el caso de este tamizaje, tenemos antecedentes, por ejemplo, cambio de peso, que es un indicador. Tenemos cambio de la ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, enfermedad y su relación con requerimientos nutricionales. Comenzamos a hacer cada uno de estos principios. Cambio de peso. Para el cambio de peso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, porcentaje de cambio de peso. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Es tu peso usual menos tu peso actual
entre tu peso usual. Todo esto multiplicado por 100. ¿Sí? Por 100. Ese es el porcentaje de cambio de peso. Te voy a hacer dos ejemplos acá. Caso 1. Tengo un paciente, vamos a poner acá, varón de 50 años, ¿ya? Que su peso usual es 60 kilos y su peso actual es de 50 kilos. A ver, calculen su porcentaje de cambio de peso. ¿Cuánto te sale? ¿Está bien? Caso 1. Preguntas de caso 1. 16.6%. 6.6. Ok. Caso 2. Paciente varón, vamos a mantener otra vez la edad, 30 años, tiene su peso usual de 70 kilos y su peso actual de 80 kilos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? Menos 14.28. Menos 14. Ya. Pregunta. Cuando es positivo, ¿qué quiere decir? ¿Ha ganado o ha perdido peso? Yo perdí. Ya ha perdido. Y cuando es negativo, Yo he ganado. ha ganado, ¿cierto? Así de simple tenemos esa característica que vamos a contemplar nosotros. ¿Ha ganado o ha perdido? Para poder en base a eso trabajar esos indicadores. Entonces, tenemos que tener en consideración esos requerimientos para poder manejar la toma de decisiones. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con obesidad, este paciente con obesidad tú dices, ah, mire, es gordito, entonces mejor le tengo que corregir su peso porque es demasiado que tiene. Cuando tu porcentaje de cambio de peso sale en el gordito negativo, eso quiere decir que yo puedo corregir. Pero si te sale positivo y muy grande el marcador, entonces alerta ahí. Tienes que trabajar con su peso actual. ¿Ok? En este caso vamos a tener, por ejemplo, estructuras muy establecidas. Es decir, si tu pérdida de peso es menos del 5%, entonces tú lo vas a categorizar con la letra A. Si tu pérdida de peso es entre el 5 al 10%, entonces lo vas a categorizar con la letra B. Y si es más del 10%, lo vas a categorizar con la letra C. Eso se pone acá al costado. Colocas acá el porcentaje, como ya te enseñó a calcular, y colocas, por ejemplo, ¿qué tal si acá el porcentaje y todo el cálculo de porcentaje te sale 6%? Entonces tú agarras y dices, ah, esto, de todo esto, la conclusión, poner B. Te sale 10%, pongo B. Te sale 12%, coloco C. ¿Se entendió? Y si me sale negativo, también solo me guío por el número. Si te sale negativo, colocas A, pero pongas una nota. Ujú. Recuerda que ese tamizaje es para ver riesgo de desnutrición. Ese es con el primer ítem. El segundo ítem es, por ejemplo, si no presentas cambios de alimentación, vas a poner letra A.
Si presentas cambios, debes colocar, por ejemplo, lo marcas acá y ya acá vendría a ser B, pero va a depender de qué tipo de cambio has hecho. Por ejemplo, así como el caso que tú dejes, vamos a poner la alimentación, tal vez dejas la papa, el pollo, por ahí el vaso de leche, estás dejando algo de consumir, entonces es una dieta sólida subóptima. Y a eso le colocas porcentaje de cambio de peso y le pones B. ¿Ok? En el caso de lo que vendría a ser, ¿no? Siempre le pones letra C. El caso de lo que vendría a ser dieta líquida, dependiéndose del caso, por ejemplo, en algunas circunstancias la dieta líquida se divide en dos partes, líquida amplia y otros dividen la líquida restringida. Entonces, si fuera líquida amplia, a ese sí le pones B. Y si fuera líquida restringida o líquidos hipocalóricos, a ese le pones C, porque son muy poca cantidad de kilocalorías. ¿Sí? Por ejemplo, en la restringida te dan gelatina, te dan mazamorra, pero de maicena, te dan el tema de avena colada, te dan sopa colada, caldito, ¿no? Entonces vas a tener esa relación con otros indicadores. En síntomas gastrointestinales, si no pones ninguno, se colocaría A. Si colocas náuseas y vómitos, ¿sí? Que podemos nosotros utilizar o algún malestar, pero recuerda, tiene que durar más de 2 semanas. No es que yo vomito un día y ya me colocas la letra. Si tú ves que todas las veces está teniendo justamente esa sensación de dolor abdominal, náuseas, vómitos, ya sería B. Y si tú ves cuadros diarreicos por más de 2 semanas, ahí recién colocas C, en el caso de lo que vendría a ser los síntomas gastrointestinales. Capacidad funcional, si no presenta difusión, letra A. Si presenta disfunción, vamos a tener en cuenta que puede depender, por ejemplo, trabajo subóptimo. Eso sucede mucho en personas que están, por ejemplo, en consultorio y te dicen no vas a hacer ese trabajo o vas a bajar la velocidad de lo que tú antes realizabas en tu trabajo normalmente. A eso le vas a poner letra B. Trabajo ambulatorio, también tu paciente que está hospitalizado, que puede moverse, letra B. Y si está postrado en cama, letra C. Vas colocando eso. Diagnóstico. En el caso del diagnóstico podemos apoyarnos de lo que ya antes hayamos visto en la otra valoración. De esta parte de acá. Podemos apoyarnos porque es casi similar. Esto es similar a lo que justamente ahorita vamos a hacer acá. Demanda de estrés. Sin estrés, letra A. Estrés bajo o leve, que ya hemos visto, letra A. Estrés moderado, letra B. Y estrés severo o alto, letra C. Y ahí tú vas colocando la letra, de acuerdo a la patología que sale el paciente. De acuerdo a eso, tú vas moderando esta categoría de acá. Y acá es para que coloques los problemas a nivel físico que pueda presentarse, de nutrición leve, moderada o intensa. Y acá colocas la valoración global subjetiva según el indicador que salga. Otro punto que también tenemos que ir viendo son los temas de los tamizajes pediátricos. En los tamizajes pediátricos, acá les he colocado, hay dos específicos hay varios, obviamente, pero dos muy resaltantes. Es el STAB y el Strong Kids. Acá vamos a ver también qué puede utilizar para poder ver el riesgo nutricional en niños, el tema de su diagnóstico, si es importante, es relacionado, el aporte de alimentación, pones un puntaje, y las tablas que también tienen los percentiles. Y de acuerdo a eso tú pones si es leve, moderado, intermedio o bajo. El Strong Kit también tienes un puntaje y de acuerdo a lo que tú encuentras y reportas, colocas el puntaje. Y si ese puntaje contiene justamente de 4 a 5, entonces alto riesgo, de 1 a 3 es mediano y bajo es 0. Ok. En base a lo que hemos hecho, ¿cómo sería el tamizaje para la persona que habíamos visto hace un momento el caso clínico? Tamizaje, ¿cómo se va a ir desarrollando? De la siguiente manera. Su IMC es menos de lo que vendría a ser el valor. Entonces es sí. ¿El paciente ha perdido peso? Sí. ¿Ha perdido su ingesta?
se encuentre en NPO, ¿sí? El paciente en no crítico, entonces tú colocas un no. Entonces, por solamente 3 sí acá, entra en la otra tabla. Basta con uno para que entre la siguiente. ¿Qué vamos a poner? Está en NPO, 3 puntos. Y el paciente está justo en cuidados paliativos, 2 puntos. Con eso se sumaría 5 y el paciente no es adulto mayor, entonces sería 5. Y se colocaría el puntaje de 5. Presenta riesgo de malnutrición. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Omelia, Rosita, Jennifer, Leila. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Ah, claro, profesor. Ok, entonces así de simple sea. ¿Cuánto tiempo me debe demorar este tamizaje de la RS 2002? Debe demorarte, si recién estás iniciando para utilizar el tamizaje, 5 minutos. Ya con la práctica puede demorarte 1 minuto a más tardar. Ok, ahora vamos a ver la evaluación oral subjetiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antecedentes. Acá está el tema del peso que hemos visto y mire, 25% es bastante, ¿cierto? Al ser 25% le ponemos la letra C. ¿El paciente cambió su alimentación? Sí. Ahorita se encuentra en inanición o NPO. Entonces es también C. Síntomas gastrointestinales, presentan náuseas y vómitos y ha sido justamente por la hemorragia digestiva alta y va a tener mucho tiempo. Letra B. Capacidad justamente que vemos acá, disfunción, se encuentra ambulatorio. Vamos a ver con letra B. Y acá el estrés por tener cuidados paliativos, letra B. Vemos también el tema de lo que es la pérdida de grasa, atrofia, edemas. Colocamos el puntaje y al final nos sale moderado o sospecha de estar desnutrido. ¿Sí? Ese es con respecto a este tamizaje. Terminando el tamizaje, a veces puede cambiar o variar un poquito esta versión global subjetiva. Y tenemos acá la siguiente, el otro esquema, que es casi lo mismo, más que con otro objeto, donde tiene el peso actual, peso habitual, el tema del peso que ha perdido, cuánto ha perdido, ha permitido también acá también que se encuentra en ayunas, no sé si vómitos que se ha reportado, la disfunción que tiene, y la letra del costadito, como pueden ver ustedes acá. Miren, acá tienes una C, una C, una B y una B. Al final tienes que definir la letra. Como tienes tu estrés moderado acá, una letra B. Entonces tú agarras y dices, tengo 2 Cs y tengo 3 B. Al final, ¿cómo se resumiría? Termina ganando la B. Entonces, pocas palabras, tendrías una letra B. Y de ahí se sumaría el tema de lo que es la pérdida de peso que tú colocas, muscular, los edemas y la letra que se ha ganado, que es la letra B. Ok, hasta acá preguntas, dudas. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Complicado el tamizaje? ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Todo claro? Ok, sigamos entonces. Ahora vamos al proceso de atención nutricional. Dentro de este proceso de atención nutricional, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, que hay un artículo donde nos compara qué hace ESPEN versus el proceso de atención nutricional. ¿Se acuerdan que yo estaba mencionando que en Estados Unidos hay dietistas? Entonces, la academia, o también llamado justamente la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, nos menciona justamente que debes considerar esos 4 pasos: valoración o evaluación nutricional, diagnóstico, intervención y monitoreo y evaluación. Y esto se llama en el formato DIME, ¿cierto? Que estamos nosotros mencionando justamente con esta categoría de indicadores. ¿Quién va a estar a cargo de eso? Nutricionistas solamente. El tamizaje es un paso cero con el tema de lo que es la academia.
Mientras que ESPEN es cuando tú no trabajas solo como nutricionista, trabajas en un equipo multidisciplinario. Entonces, para ESPEN, en un trabajo multidisciplinario, ahí es donde tú vas a considerar el tamizaje dentro de la evaluación. Pero acá, como solo, no está parte de ahí. Evaluación nutricional, diagnóstico, el plan de cuidador nutricional, podemos saber cuánto es la terapia y la evaluación que estamos viendo. Y lo que sí me interesa acá es que siempre documenta. Entonces, eso dejamos una buena evidencia. Evaluación nutricional. Dentro de la evaluación nutricional, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver este modelo que ya hemos estado observando. Y dentro de acá tenemos el riesgo. Vamos a ver evaluación, diagnóstico, el tema de lo que es intervención, monitoreo y el riesgo que no presenta. Los que presentan riesgo, ya saben, se hace el interconsulta. Para fines prácticos, vamos a comenzar nosotros con la evaluación de la letra A hasta la letra C. Y luego vamos a dejar la letra D, E y F para la siguiente sesión. Acá tenemos algunos ítems muy específicos para poder considerar. Por ejemplo, la historia clínica completa debe tener o contemplar lo que habíamos hecho ese resumen, antecedentes personales de patologías o no patológicos, médicos, familiares, motivos de la hospitalización y diagnósticos clínicos. También tenemos que tener una análisis alimentaria donde viene la capacidad de masticación, el estado gastrointestinal, las alergias, consumos, aspectos económicos, preferencias que puede tener el paciente. Acá, con respecto a la evaluación de la composición corporal, fundamentalmente hay que ver justamente la parte antropométrica, a otros utilizan la bioimpedancia, otros el ultrasonido, que ya está en Europa, la tomografía computarizada axial también allá, con respecto hacia nosotros. Bioquímica, tienes bioquímica general y bioquímica específica por la patología. En clínica ves la exploración física enfocada al estado nutricio. Parámetros que tenemos que conocer, parámetros clásicos, vienen pérdida de peso, parámetro antropométrico, que ya había algo, indicadores clásicos que siempre trabajamos, albúmina, linfocitos y colesterol y la ingesta. Y ahora los parámetros que tenemos que ir viendo con el tiempo, en el transcurso de todos los años que vaya cambiando es la bioimpedancia, que hablemos de ángulo de fase, de composición corporal, que hablemos de los test funcionales de la velocidad de la marcha, dinamometría que puedes tú tener, PCR, prealbúmina o ecografía muscular que podemos tener también. Esas son las nuevas herramientas que se van a ir manejando de acá en lo consecutivo. Este es el formato que se va a ir rellenando poco a poco. Ya hemos visto la historia clínica. Recuerden que en la historia clínica tenemos que considerar todos estos parámetros y sumado a eso el tamizaje. Ya lo hemos hecho, ¿cierto? Y ahora les doy pase a la evaluación nutricional, que es análisis de composición corporal, parámetros bioquímicos, clínicos, dietéticos, ecológicos y funcionales. Y un comentario que ellos pueden escribir acá abajo. Veamos entonces en los datos de composición corporal, que ahí tú pones peso, talla, peso usual, peso actual. Y en análisis de datos, tú procesas esos datos. Por ejemplo, del peso y la talla que saco en análisis de datos, el IMC. Del peso usual y el peso actual que saco, porcentaje de cambio de peso. ¿Se entendió la idea? ¿Qué se coloca en datos, composición corporal y análisis de datos la diferencia? Cita Jennifer Romelia, Valeria Leila. ¿Se entendió la diferencia? Ok. Por ejemplo, cuando ustedes tengan el examen y si yo le pido y pregunto algo de esos datos, si tú ves la historia clínica, lo que tú tienes que poner en los datos es todo lo que tú recopiles y luego recién los procesos para ganar tiempo, ¿cierto? Identificas y luego procesas, para ser muy específicos. Aplicación. ¿Cómo sería esta aplicación que vamos a tener nosotros? ¿Se acuerdan de los tamizajes que habíamos estado mencionando? ¿Sí? Entonces, esos tamizajes que tú tienes, que tú has colocado, se explicaría. Ya tenemos todo acá. Obviamente que he puesto 1 y 2. Basta que con uno me coloques, suficiente. Pero, ¿qué vas a poner? Paciente presenta riesgo de malnutrición y es necesario iniciar soporte en el caso del RC 2002, ¿sí? O puedes colocar ahí justamente según el RC 2002, que puede faltar acá, colocar. Porque tienes que decir el instrumento que has trabajado. Paciente presenta sospecha de estar desnutrido moderadamente malnutrido según VGS.
y la puntuación. Entonces acá faltaría que coloques según RC 2002 y la puntuación entre paréntesis. ¿Ok? La evaluación nutricional por análisis de la composición corporal. Entonces acá, ¿qué podemos ver? La composición corporal que se va a ir evaluando. Acá tenemos justamente la medición a nivel de lo que vendría a ser el tríceps. Acá hay algunas fórmulas que ustedes nunca deben olvidar de acá en adelante. El cálculo de los pliegues y el cálculo del CMB. ¿Qué necesito para hacer el cálculo de los pliegues? Por ejemplo, hago mi medición y calculo lo que yo he medido va arriba. Abajo va el estándar, que va a depender del sexo que tenga la persona. ¿Ok? Se multiplica por 100 y se clasifica según esta interpretación. Pregunta. A ver, tengo persona varón de 65 años de edad. Voy a hacer el ejemplo acá. Tiene un PCT de lo que vendría a ser 4. ¿Ok? 4 tiene PCT. Y justamente te pregunto cómo se encuentra su interpretación de resultados a nivel de lo que vendría a ser este paciente. A ver, ¿qué colocaría? ¿Cuánto saldría a ver, chicas? Tiene 4 de PCT. ¿Cómo sería? Tú vas a colocar entonces acá medición 4, estándar. ¿Cuánto es lo estándar, chicas? ¿Estándar cuánto es? De sexo masculino. 12.5, ¿cierto? Ok. ¿Y ahora cuánto sale ese cálculo? ¿Cuánto sale el cálculo? 32. 32. ¿Y eso cómo lo calificarías, Jennifer? Desnutrición. Recuerden que al ser pliegue es calorías. Entonces tú dices desnutrición calórica severa, menos de este marcador. Recuerden que si a mí me sale acá desnutrición calórica severa, basta que coja un término que diga severa y al otro que vamos a ver la masa muscular también nos salga severa, automáticamente vas a decir, tengo un paciente desnutrido, calórico y proteico severamente. Y esto quiere decir que tienes un paciente caquéxico. ¿Sí? A ver, vamos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a sacar los datos que hayamos visto acá. A ver, anoten los datos de acá. Varón de 65 años con PCT de 4. Ya tenemos la clasificación acá. Ahora acá tiene circunferencia de brazo, vamos a poner de 17. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? 17 menos 4, que es el PCT, por 0.314. Cierro paréntesis. ¿Cuánto sale ese cálculo? ¿Cuánto sale ese cálculo? 17 menos paréntesis 4 por 0. ¿Cuánto, 15 cuánto, puntos. Jennifer? 15.7. 15 punto. 15.7. Ok, ya con ese 15.7, ¿qué es lo que hacemos? Ese es tu calculado. Ahora reemplacen ese 15.7 acá arriba. ¿Y tu estándar cuánto sería? Estándar sería 25.3, porque es sexo masculino, ¿cierto? Entre 25.3 por 100. ¿Cuánto te sale eso?
por 62%. 62%, ¿cierto? A ver, vamos a ver ahora acá. ¿Cómo calificaríamos? Acá abajo, ¿cierto? ¿Y cómo ahora qué decimos? Desnutrición proteica severa. Entonces tú tienes un paciente desnutrición calórica, proteica, severa. Pocas palabras, tengo un paciente caquéxico. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que tú vas a colocar cuando hagas el manuscrito? Colocas acá en composición corporal el valor de PCT, el valor de CP, y en análisis de datos que colocas el porcentaje de PCT y el porcentaje de CMB. Y entre paréntesis de ellos colocas tú el resultado que tú tienes. Por ejemplo, tú puedes decirme, ahorita lo que me has dicho, tengo el 62% de CMB. Entre paréntesis, tú me dices, tiene desnutrición severa, desnutrición proteica severa. Así con el otro indicador. ¿Sí? Entonces con eso tú vas a hacer esa categoría. Ok. ¿Hasta acá dudas, preguntas? Ok. Prosigamos entonces a la siguiente parte, que es la evaluación de la reserva muscular. En esta evaluación, ¿qué es lo que vamos a ver? Si la circunferencia muscular del brazo de ese CMB no sale o se ve menos de 23, podría asociarse que el paciente aparentemente tuviera un IMC menos de 20. Ese es correspondiente a las mediciones del CMB. Y acá tenemos mediciones del PCT. Por otro lado, tengo también el perímetro de pantorrilla. Y acá nos dice que si la pantorrilla mucho, tienes el marcador de lo que vendría a ser ese pantorrilla menos 31, se asocia a una desnutrición y obesidad. Vemos entonces el grado de ascitis. El grado de ascitis es un incremento a nivel de líquido, a nivel del peritoneo. Y vamos a verlo a través de grados, ¿cierto? Por ejemplo, tú vas a tener un grado leve, un grado moderado y uno severo. En el caso de leve, 2%, vas a calcular de ascitis. Moderado, 6%, que suele aparecer en pacientes con cirrosis descompensada. Y severos, 10%, que suele aparecer en pacientes que tienen cirrosis descompensada, pero con encefalopatía hepática. Y el 2% es una cirrosis compensada. Por otro lado, también tienes lo que vendría a ser el marcador de lo que son los edemas. En el caso de los edemas, si es maleolar es debajo de la rodilla, paciente que tiene edemas debajo de la rodilla, en las dos piernas. Si es rotuliano, es todas las dos piernas edematizadas, hinchadas ahí con líquido. Y anasarca es todas las extremidades, y brazos y piernas que están inflamados. Vamos a ver. ¿Qué fórmula tenemos que trabajar cuando estudiamos los edemas? La fórmula que sería la fórmula de peso seco. Que vamos a trabajar el tema del peso, nosotros ponemos acá como dice 100 menos el porcentaje de edemas. Tú puedes sumar, por ejemplo, yo puedo decirte, tengo un paciente con edema maleolar 5 y uno que tiene ascitis compensada, entonces tengo 2 y 5, 7. Entonces sumaría 7 y le colocaría acá, entre 100 por el peso actual, y con eso hago mi cálculo de peso seco para hacer esa estimación. Este perímetro de pantorrilla puede tomarse así, así, pueden estar observando ustedes. Ahora vamos a ver el tema de la aplicación. ¿Cómo es la aplicación en este caso del paciente? Y miren, ¿qué es lo que podemos estar observando en este marcador? Datos de composición corporal, pérdida de peso, que hemos visto 15 hace 3 meses, el peso actual, el peso usual que estamos clasificando, la talla y el peso ideal. En el caso del peso ideal, puedes usar Broca, que es la fórmula más adecuada que siempre utilizan. También hay Waze, pero yo les recomiendo Broca, que vendría a ser tu talla menos 105 si es lo femenino, y masculino menos 100, nada más. Ese es el dato que tú debes colocar en esa parte de ahí. Y en el caso de análisis de datos, pones IMC, acá, por ejemplo, para decir lo que he dicho, normal. 25% de porcentaje de cambio de peso, entre paréntesis, desnutrición severa.
El tema de PCT-CMB, en este caso que se ha trabajado, no lo dispone. Hasta acá, preguntas, dudas, consultas. Romelia, Rosita, Jennifer, consultas. Valeria, Leila. ¿Alguna consulta hasta acá? Ok. Evaluación nutricional bioquímica. ¿Qué es lo que vamos a poder observar? Recuerden que cuando hacemos la evaluación bioquímica puedes tener tú, uno, a nivel sanguíneo, dos, deposiciones, tres, orina, cuatro, líquidos extracelulares o externos que podemos ver. Por ejemplo, tú analizas una paciente con cirrosis que se hincha su peritoneo, le hacen paracentesis para drenar y ese líquido que salga, tú lo analizas. Y puede servir para que puedas trabajar. Ok, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Vamos a encontrar glóbulos rojos y glóbulos blancos. Acá tenemos dentro de los glóbulos rojos a los eritrocitos y a los glóbulos blancos tenemos tanto el sistema inmunológico innato y tienes también el sistema inmunológico adquirido. Dentro de acá tenemos también lo que vendría a ser los neutrófilos. Estos neutrófilos son los famosos segmentados que se van a ir trabajando. Y tenemos los eosinófilos, basófilos, y por otro lado tienes a los monocitos que son los peones, y los linfocitos, tanto el linfocito B o el linfocito T. Vas a poder también tener según lo que se destaque. También tenemos las famosas trombocitos o las plaquetas, que son las que se van a trabajar también. Exámenes a nivel macroscópico, también tenemos que ver el tema de la orina, como podemos estar viendo nosotros. Y dentro de acá, la orina se tiene que ver si es turbio o palescente, sí o sí. Si también presenta color rojizo, ahí puede haber un sangrado, estamos viendo. Puede haber reportes amarillo verdoso, caoba, naranjado. Tema también a nivel pardo, que podemos ver oscuro. El tema de dolor a veces se asocia a lo que es el cuerpo cetónicos. Y la espuma, a veces algunos pacientes pueden decirte licenciado, justo cuando eh, estoy, ¿cómo se llama?, teniendo el tema viendo mi orina, puedo ver que hay espuma, así como cuando se sirve una cerveza. Es alerta, eso es proteinúrico. Marcados que tenemos que estar observando sí o sí. Dentro de esta evaluación bioquímica también vamos a ver el tema de las deposiciones. Ahí tienes que ver las deposiciones que no pasa, el tema del TB, cuando tú vas a sacar una prueba a una persona y quieres ver residuos, tal vez si tiene sangre, y tú con eso puedes evaluar a partir de la dieta y favorecer también tratamiento de sustancias reductoras, ¿sí? Azúcares reductores, puedes ver que es el negativo. Sudan 3 también debe ser el T negativo y el Biuret, que para proteínas debe también ser el T negativo. También son importantes conocer. ¿Cómo vamos a ver entonces esta aplicación? A ver, vamos a ir bien. Tenemos entonces al caso clínico, ¿sí? Con todas esas características que hemos estado observando. Vemos que la mujer tiene 48 años, ¿sí? La hemoglobina que estamos observando, miren acá es muy totalmente disminuido. También el hematocrito que nos han brindado, que tenemos ahí. El tema también acá viene a ser las famosas constantes corpusculares, el BCM y el HCM, ¿sí? Son importantes justo para que tú puedas decir si tienes macrocítica o si es microcítica o normocítica. Justamente con esos marcadores tú ves. Por lo general, cuando tú tienes una patología donde eso es menor, entonces eso quiere decir que vendría a ser microcítica. Y si es mayor de parámetros, ya eso es macrocítica. También el hemograma completo, que vamos a ver, o la hemoglobina corpuscular media, vamos a encontrar ese indicador que se encuentra aquí. Este marcador va a decir justamente si esta anemia también es ferropénica, porque no tiene color tu glóbulo. Ni color, entonces no homocrómica. Si no tiene color, hipocrómica. Vemos también el tema de la albúmina, que solamente tiene el marcador en lo normal. PCR que está súper elevado. Y la detoxigenasa también.
Son indicadores que tenemos que estar considerando y monitorizando. Entonces, esta paciente que tengo acá nos menciona justamente que en su tabla hay rangos establecidos. Y vemos también que la anemia moderada, microcítica hipocrómica, es un nivel nutricional, estado inflamatorio. Vemos también el tema de la desnutrición a nivel celular que podemos establecer. Y por último, la hipovolemia mostrada o moderada que podemos encontrar nosotros que se va a dar justo en pacientes que presentan esta alteración. Entonces, esta albúmina que vamos a encontrar está condicionada al PCR, recuerden eso. Entonces, todo es lo que vamos a poder observar con estos tipos de pacientes según la circunstancia que se puede venir justamente para poder manejarlo terapéuticamente. Entonces, estos datos, ¿cómo lo traslado al formato? De esta manera. Valores disminuidos y valores aumentados o elevados. Y ahí tienes los datos que tienen, los datos también que ya puedes observar pues los indicadores son pocos. El análisis de datos procesas esa información. Por ejemplo, anemia nutricional, moderada microcítica, hipocrómica, podemos tener, hipovolemia moderada y presente estado inflamatorio con desnutrición a nivel celular, que es por el aumento del lactato deshidrogenasa o la quimioterapia agresiva. Ese es el lactato deshidrogenasa. Eso es para poder ver lisis celular, ¿vale? En pacientes oncológicos mucho se saca ese lactato deshidrogenasa, pero también en otras patologías se podría sacar para ver la exclusión a nivel celular. ¿Sí? No sé si tuvieras alguna consulta. Ok. Entonces, con eso podemos estar observando este marcador y cómo colocarlo a este nivel. Ok. Entonces ya hemos podido observar el caso y ahora sí me gustaría si pudieran compartir lo que vendría a ser el paciente que justo se les mandó como una actividad para que ustedes puedan revisar. A ver, no sé quién podría compartirlo. Si lo tuviera a la par, ¿no? A ver, Romelia, Valeria, Jennifer, Rosita o Leila. ¿Qué tiene el paciente que justo se les entregó los datos? A ver, estudiantes, díganme. ¿Tienen ahí el caso a la mano? Ya, Romelio, ¿lo podrías proyectar? Ah, ok. A ver, profesor, deme la posta. A ver, a ver. ¿Tienes acceso para que puedas ahí compartir? Ahora sí. A ver, con eso ya estaríamos terminando. Ya tienen el acceso. Ya. ¿Qué podemos ver entonces en la persona? Tenemos 37 años, sexo femenino, ¿sí? El tema del test de la glucosa, podemos ver justamente que es un nivel, tiene valores de referencia, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que es incrementado, que podemos ver dentro de los valores de referencia que te brindan. Ahí también tenemos lo que vendría a ser el boom. Ese boom es balance urinario de nitrógeno. Es más dicho la parte de la excreción como es, se encuentra normal, no hay ningún problema. Y se encuentra muy bajo en lo que vendría a ser creatinina. Eso quiere decir que tiene una dieta pobre en proteínas. Se puede estar observando. Por ende, también ahí abajito le han hecho el tema de la tasa de filtrado glomerular y se mantiene estable. También el otro, el sodio que han evaluado, se mantiene estable. El tema de si el sodio estuviera muy bajo, entonces no podrías dar dietas hiposódicas o bajo en sal si es que por alguna razón quieres darle. En el tema de potasio se mantiene estable. Con respecto también a lo que vendría a ser
El dióxido de carbono se mantiene estable. El calcio que podemos estar observando también estable. La albúmina está muy bien, la albúmina, como podemos ver ahí. Y adicional tiene lo que vendría a ser la fosfatasa alcalina y bilirrubina total, que se encuentra dentro de los parámetros. Igual también la fosfatasa alcalina, como se puede observar. TGO y TGP se mantienen también estables. Veamos el tema de lo que vendrían a ser los famosos lípidos, y el colesterol total es el que se ha incrementado, ¿cierto? Que podemos ver. Por eso le decía que debemos pedir todo. Bien, acá en Estados Unidos sí lo sacan, otra información, lo que justo estábamos conversando de los pacientes. Y ahí podemos ver que el colesterol total está elevado, el triglicérido está súper elevado, podemos ver. El tema del colesterol, el PDL también está, como podemos ver, aumentado de los rangos de normalidad. Igual también lo que vendría a ser el LDL. Acá sacan el tema del ratio que estábamos viendo, ¿sí? El ratio que se está observando. Ahí también justamente si hay una predisposición o no hay una predisposición a tener alguna complicación. Entonces, con respecto a estos pacientes, lo que tú vas a decir es bajar lo que vendría a ser, por ejemplo, las grasas, los triglicéridos de cadena larga, ¿sí? A ver, no sé si podría subir un poquito. Ok. La glucosa todavía le pediría otro segundo examen, porque todavía tenemos un marcador que sale de 102, todavía tiene que ser confirmativo, porque por eso marcador que es un poquito, podemos decir que es prediabetes, pero todavía tal vez podemos ajustar un poquito el tema de los carbohidratos o aumentar la fibra también. La creatinina me está diciendo que come muy poca cantidad de proteínas y tengo que aumentar la proteína. Entonces diría dieta normoproteica, pero que se cumple por kilogramo de peso, que sea alta en fibra para bajar un poquito de esos carbohidratos disponibles y alta cantidad de lo que vendría a ser cuidado o disminuir el consumo de lo que vendríamos a tener de la grasa de triglicéridos de cadena larga. Bien, yo puedo quedarme con una dieta hipograsa, pero obviamente estoy sacando todo lo que vendría a ser bajo de triglicéridos de cadena media, bajo de cadena larga, sobre todo las frituras o pieles, pero también tengo que tener en cuenta que este paciente, si es que tú me dices voy a darle la grasa mono y polisaturada, entonces te dejaría en lugar de decirte una hiporasa, te dejaría con una normolipídica, pero sería con reemplazo de algunos nutrientes específicos, que vendría a ser las grasas monoinsaturadas y las polisaturadas. Hasta ahí sería el análisis con respecto a lo que estamos observando. ¿Sigue bajando? Sí, podría seguir bajando. Sí. Ahí tenemos el tema de las tiroides, se mantiene estable, no hay ningún marcador. Y ahí encontramos el hemograma. El hemograma se encuentra estable, el hematocrito también es estable. Y ahí justamente tenemos las constantes. El BCM, que justo ahorita ya hemos estado evaluando, se mantiene en la constante, que es el MCB, y el HCM, que también está dentro de la constante. Entonces, no hay ningún tipo de anemia exclusivamente que presente el paciente. También vemos el tema de lo que vendría a ser la familia de los leucocitos, ¿cierto? ¿Cuánto vendría a ser el total de todos los leucocitos, también los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y basófilos, que se pueden usar? También se trabajaron valores tanto porcentajes como a nivel absoluto. Y vemos que no hay ningún proceso de alteración. Y por último, algunos datos finales que se le brindaba al paciente. Ok, hasta acá. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió completamente? No sé si hay preguntas. Ese sí está disminuido. Si está aumentada, problemas renales. Y dependiendo del grado, puede decir si es una IRA, que es una insuficiencia renal aguda, o una enfermedad renal crónica. El BUN te va a enseñar si es que está haciendo catabolismo, pero acá está estable. ¿Qué tal les pareció el análisis? A ver, Omelia, Valeria, Rosita, Jennifer, Leila. No sé si hay alguna duda. Si no se Profesor, cuenta en como... el No, igual, igual te van a dar valores de referencia, Valeria. Todo laboratorio que te da indicadores tiene que dar valores de referencia. Si no,
Si no tuviese ese valor de referencia como indicador, tendrías que buscarlo en internet. Si es que en caso no hubiera, pero todos te van a dar. ¿Cuál? ¿Cuál te refieres, Valeria? A ver, ¿dónde está? Linfocitos, dice, a ver, ¿dónde está? A ver. En los linfocitos. Es que en el caso de porcentajes, algunos no disponen mucho, más bien el número por campo. Es que el porcentaje es como un valor de referencia. Si no lo tuviera, entonces tú te vas a los valores absolutos, que sí lo tienen. A veces algunos sí lo ponen o te ponen lo otro. Pero igual tienes, como te están colocando los dos, te puede basar en uno de los dos. ¿Alguna consulta? Sobre los bajos niveles de creatinina, en este caso, solo refiere a que no consume proteína, porque a Claro. ver, Por sí, eso, masa ¿se acuerdan? muscular, quizás, Mira, ¿no? algo que yo les voy a comentar siempre, cuando ustedes hagan una consulta nutricional, lo primero que deben pedir es esta cosa, ¿sí? Todos los parámetros bioquímicos, porque así yo puedo ver, mira, no está comiendo proteína, está bajo. Entonces ya sé cómo abordarlo a mi paciente. Y las primeras preguntas, cuéntame, ¿qué es lo que consumes de fuente proteica? Y te vas a lo específico. Ya no es como que vas dudando y vas como que sacando mayor información y vas abordando, ¿cierto? Por eso es fundamental siempre pedir un laboratorio antes de hacer una consulta y tener esos datos para que puedas ver de manera general y en base a eso tú puedas ir direccionando la terapéutica. ¿Sí? Dime, Romel, ¿hay alguna consulta adicional? Eso. Claro, va a depender de cómo llegas con el paciente. Por eso, durante la consulta, tienes que ir viendo si es que el paciente tú ves que sí o sí le gustan las grasas o por alguna razón ha comido mono, poli. Entonces, si come monopoly, le quitas lo que la grasa de mala calidad, que vendría a ser las grasas saturadas o las frituras, y te vas a mantener el tema de los mono y los poli. Y dejas a la dieta como normolipídica. Pero si tú me dices que ves que durante su consumo no come ni siquiera las mono y las poli, entonces te vas a hacer una dieta hipograsa para poder contrarrestar eso. Pero va a depender mucho de tu paciente cómo tú lo vas a manejar, dependiendo de cómo es su costumbre, qué es lo que tiene, toda esa categoría. ¿Sí? Ya, no sé si hubiera una otra consulta. Ujú. Recuerden algo, ¿se acuerdan que habíamos estado mencionando anteriormente en la clase teórica que los triglicéridos están asociados a los azúcares refinados? Entonces, en el caso de tu glucosa, mejor dicho, cuando hemos visto, tendría que volver a pedir otro examen de glucosa, tentativamente aumentaría la fibra, más que todo la soluble para que pueda absorber el carbohidrato y también absorber las grasas en mayor cantidad. Preguntaría una escala de Bristol para poder ver si que no tenga deposiciones o complicaciones y sobre todo que quitaría los azúcares simples, disminuiría su porcentaje para no tener complicaciones y así corregir de manera general los triglicéridos. A la par ver la precisión de la farmacología y ver qué fármaco le están dando. Analizar también el inserto de ese fármaco que le están dando para poder potenciar en lo que más se pueda la parte nutricional y ver cómo poder avanzar tanto con el fármaco y con la dieta a la par. ¿Sí? Entonces podemos ver que directamente el paciente tiene una hiperlipidemia mixta, ¿cierto? Con lo que todos hemos estado mencionando y analizando. ¿Ok?
Normoproteica sería, porque tal vez a veces no llegamos a normoproteica. Recuerden que para llegar a normoproteica como mínimo tienes que tener 1 gramo por kilogramo de peso de proteínas. Y a veces no se llega. Veo personas que consumen de alto valor biológico, por ejemplo, pesa 50 y están comiendo 30. Entonces no se llega, entonces sería un inicio normoproteico. Para decir recién hiperproteica tiene que pasar 1.5. ¿Sí? Esa parte sería así. Ok, no sé si hubiera alguna consulta, alguna duda con respecto al caso. Entonces, esos serían los indicadores fundamentales para poder trabajar con relación al tema del paciente. ¿Tienes ahí los datos? Antes que me voy a olvidar. ¿Tienes ahí los datos? A ver, voy a anotar acá. ¿Dónde está? Ya, acá está. 7.5 es el número de leucocitos. 7.5 que estamos viendo por 10 a la 3. ¿Ya? Póngale eso. ¿Y porcentaje de linfocitos cuánto tiene? A ver, alguien que se me podría dar una mano ayudándome a ese porcentaje. 26, ¿cierto? 26% de linfocitos. Ok, lo que van a hacer, chicas, es lo siguiente. Ustedes tienen que calcular el recuento total linfocitario. Es para poder ver cómo está su sistema inmunológico. Lo que hacemos acá es, agarran y ustedes dicen, primero, número de lo que vendría a ser leucocitos, ya lo tienen ahí, por el porcentaje de linfocitos, solamente el número, todo esto entre 100. Pero eso también le tiene que cerrar un paréntesis acá y por acá, y eso lo multiplican por 100. ¿Ya? ¿Cuánto saldría ese cálculo? Sería 7.5 por 10 a la 3 por 26 entre 100 por 100. ¿Cuánto sale eso? A ver, ¿quién me podría ayudar a hacer ese cálculo?
Ya. Acá nomás, no es con el 100, último. El marcador debe salirte 1950. Entonces, el recuento total linfocitario sale esto. En caso que sale esos marcadores, igual yo voy ahorita a mandar al grupo, a ver, voy a mandar acá un link para que ustedes puedan tener una información adicional de esta parte de acá. Lo último que hemos hecho es lo que vendría a ser esta formulita. Hay una fórmula con la que tenemos que nosotros realizar al momento de hacer estos cálculos de acá. Voy a mandarle el screenshot ahí. Ya. Ahí les estoy mandando eso y también les estoy mandando un documento para que puedan tener adicional a esta información que se ha dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona, ¿ya? La persona tiene justamente 1950. Entonces, eso quiere decir que se encuentra normal. Entonces, no hay compromiso inmunológico, como podemos estar observando ahí. ¿Sí? Que podemos estar teniendo como parámetro. Ok, no hay ningún compromiso inmunológico. Sí, justo se me pasó ahí y coloqué un 100. Ya ahí se corrigió, no te preocupes. Vale. Ok, vale. Ya. Entonces ya tenemos ahí la fórmula para que se pueda aplicar y que podamos tener ese marcador. Y con eso ya tenemos todo el resultado de la paciente. Ok, estudiantes. Ya, estudiantes. Entonces con eso estaríamos dando por concluido esta sesión y ya nos estaríamos viendo el fin de semana